cómo pues, en la actualidad sugieren justamente estos tipos de nuevos, no nuevos ataques, sino son ataques en los cuales ya se vienen, digamos, prolongando durante varios años. Justamente son los ataques basados en supply chain. Creo que el que menos he escuchado muchas noticias, ¿no? Y quizás por ahí, las noticias en las cuales han sido un poco más conocidas, como por ejemplo el último que hubo justamente del PyPy, ¿ya? Y el último que voy a mencionar también del Circle SciI, ¿no? Entonces, a ver, ¿ya? En lo cual es básicamente lo que se hacía, los atacantes, era tratar de, en este caso, troyanizar. Sí, ¿no se escucha? Ahora sí, mejor. Listo. Ya, se encargaba de troyanizar, pues, o digamos, aplicar malware a través de lo que son básicamente los recursos propios, ¿no? Digamos, que utilizan estos proveedores, ¿ya? Para luego a través de ello comenzar a infectar, ¿no? De repente a diferentes clientes. Casos muy particulares como el Secret SciI, que últimamente tuvo bastante relevancia, esto fue el año 2000, básicamente a finales de este año, que pasó, ¿ya? Y se fue prolongado hasta enero, ya, donde también justamente hubo un tema, ¿no? Digamos, de este caso se troyanizó justamente, digamos, parte de lo que eran los componentes, en este caso, de Secret SciI, y lógicamente se capturó un tema de token y hubo un tema de cambios que afectó a muchas empresas que prácticamente son clientes de ellos, ¿ya? Otros elementos que no son, digamos, muy, pueden parecer muy modernos, porque las noticias las presentan así, pero ellos son bastante antiguos, que son las cadenas de vulnerabilidades, como el tema de lo que es el proxy logon, proxy shell, proxy not shell, ¿no? Que básicamente se encargan de diferentes tipos de vulnerabilidades y juntarlas para lograr un objetivo, ¿no? Y maximizar justamente lo que es la parte del ataque. Otros eventos también muy particulares, ya fuera de los ataques justamente que se refieren a este tipo de proveedores, ya van los ataques dirigidos no solamente a lo que son estas empresas, sino también a aquellos que son investigadores y researchers, ¿no? Que están encargados en el tema de seguridad, ¿no? Y en la actualidad creo que ya no existe, digamos, esa historia, ¿no? De que decían que sean a fabricantes, ¿no? Factories en este caso de 0 days, sino básicamente atacan a las personas que hacen justamente investigación y buscan justamente vulnerarlo, o sea, vulneran a los hackers, ¿ya? Entonces, creo que básicamente todo lo que vamos a ver es a raíz de esta noticia y cómo de alguna forma pues impacta en lo que es el tema de DevOps y todo lo demás. Muy bien, hablamos de nuevos jugadores y nuevas aplicaciones, bueno, aplicaciones en general, ¿no? ¿Cómo se desarrollan en la actualidad? Existen ya varios factores, hablamos de API, hablamos de lo que es cloud computing, hablamos de lo que podría ser, en este caso, algunos recursos externos, hablamos de librerías, hablamos de frameworks, hablamos de DevOps, hablamos de muchas cosas, ya hablamos de lo que son metodologías ágiles. Entonces, todos estos factores ya involucran, perdón, todos estos factores justamente involucran más cantidad, digamos, de análisis que, bueno, a veces no es lo suficiente, ¿ya? En la actualidad. Porque muchos de estos elementos ni siquiera tratan de, como antes, del desarrollo propio de este caso de las personas que se encargan, ¿no? Digamos, de programar, sino, digamos, ya de elementos terceros como lo que yo mencioné, digamos, como la primera noticia que yo mencioné, y otras terminologías que se van adaptando a las nuevas metodologías ágiles, como el tema de DevOps. Metodologías ágiles, ¿ya? Y básicamente, pues se puede, a través, digamos, de esos factores que yo menciono y esos diferentes tipos de relacionamiento que tienen entre ellos, ¿no? Digamos, tener para un atacante, digamos, un espacio más amplio para poder realizar justamente el objetivo. DevOps, SecOps. En primer lugar, ¿por qué pasa esto, no? O sea, es habitual esto porque yo creo que a las finales el programador cumple una función como también la parte de seguridad. El programador está encargado en ese caso de, en primer lugar, validar que la aplicación esté libre de bugs, ¿no? Que las funcionalidades estén operacionales, que el negocio continúe, y es lo que de alguna forma ellos tienen la mayor preocupación. Y básicamente sus ejercicios de día a día se basan en construir, desplegar e iterar para lograr justamente, digamos, el producto final. Y sumado eso a las nuevas metodologías ágiles, que lógicamente mediante sprints se tiene justamente un desarrollo más veloz en el tema de funcionalidades, ¿ya? Se tienen que mantener los cambios y lamentablemente siempre los tiempos para seguridad pasan a un segundo plano. Y fuera de eso, que por el mismo hecho de que de alguna forma los desarrollos son, digamos, mucho más ágiles, ya se involucran muchos elementos de terceros para lograr esa velocidad.
Entonces, ¿qué es lo que la preocupación que justamente surge a través de eso, digamos, de la parte de lo que es de lo que es la parte de seguridad, ¿no? Que mantenga justamente las APP libres completamente de vulnerabilidad, ¿ya? De una forma probar, asegurar. Pero ¿cómo hacen esto? Lamentablemente, ya por las mismas limitantes, por no tener, digamos, un equipo de seguridad quizás de este lado, se va a temas de consultoría o temas, en este caso, de checklist, que los cuales no son funcionales. ¿Por qué? Porque solamente son elementos nada más, en este caso, para poder pasar un simple check, pero no cumple, digamos, con todos los detalles técnicos que los cuales sí se deberían evaluar cuando se hace una tarea de pentesting o una tarea de, bueno, en este caso de pentesting particularmente, ¿ya? Entonces, recurren también justamente por esto a, digamos, empresas que son mucho más especializadas y que lamentablemente tampoco no cumplen la función adecuada, digamos, en los reportes que se necesitan para poder dar, en ese caso, ser parte de la solución, porque la problemática, lógicamente, la quieres encontrar, pero también lo que más vale, digamos, para lo que es la parte esencial de lo que es una empresa es la solución. Casos muy particulares, hace no mucho, tuvimos una reunión con una entidad de educación bastante grande ahí en mi país, en lo cual nos hicieron llegar un reporte ya de vulnerabilidades que habían encontrado más de 50 vulnerabilidades completamente marcadas en rojo y algunas críticas, ¿ya? En muchas de ellas cross-site scripting, algunas SQL injection, ¿ya? Pero ¿cuál es la problemática? Claro, tenían un informe inmenso de diferentes vulnerabilidades, en los cuales la sugerencia era, básicamente, ¿sabes qué? Mejora tu dato de entrada. O sea, y fuera de los detalles también técnicos que se daban, que no eran, digamos, los necesarios, o sea, para poder inclusive hacer un seguimiento del propio equipo de seguridad para saber dónde estaba la vulnerabilidad al final. Entonces, estos informes deficientes y esta forma, digamos, de evaluar de algunas empresas hacen justamente de que de un modo, pues, se pierda justamente la cadena de seguridad y también involucre justamente que lamentablemente, pues, se tenga que recurrir, por ejemplo, en este caso, a invertir más. Lo que pasó, nos llamaron justamente por esa razón, nos dieron el informe, querían que nuevamente reevaluaran toda la aplicación, que hicieran un retest a esto, ¿ya? Y que de alguna forma colaboramos como parte de lo que es el aseguramiento de la aplicación, dando detalles. Hay empresas que trabajan de ese modo, hay empresas que cobran más justamente por tratar de, digamos, de dar esa parte de solución, y yo creo que no es así. Yo creo que debemos cambiar ese pensamiento, aquellos que hacemos seguridad ofensiva, que no solamente hacer seguridad ofensiva, sino es participar también de la parte de la defensa, que eso es muy importante y eso es lo que requiere el cliente, ¿ya? Entonces, creo que es algo que nos ha caracterizado mucho y por eso que justamente tenemos tanto tiempo en lo que es la parte del mercado, en este caso internacional. Entonces, muy bien, aplicaciones, digamos, modernas. En la actualidad, como yo mencioné al inicio, ¿no? Muchos de los temas de desarrollo se basan en elementos de terceros, ¿no? Que son elementos comprados, desarrollados, obtenidos, en que en muchos casos no se tiene, digamos, un acceso a lo que es la parte de código fuente, ¿no? Y en otros casos tampoco no forman parte, digamos, de lo que de un modo pues podemos parametrar o ser parte de justamente los elementos de seguridad. Entonces, eso dificulta justamente el tema de la evaluación de lo que son los componentes y hacen una tarea mucho más amplia para aquellas personas que están justamente en ese mundo de lo que es la parte de protección. Y si vemos justamente, no solamente si hablamos de temas digamos, relacionados a aplicaciones, inclusive temas relacionados al tema de infraestructura, ¿no? Hace como 7 años, cuando empezó el tema de transformación digital en mi país, nosotros participamos de lo que es el desarrollo de aplicaciones justamente para banca, ya desde todo el ciclo de desarrollo. Y me acuerdo, fue una cosa muy graciosa, que en ese momento yo recién me estaba metiendo justamente en el mundo de aplicaciones, con un amigo que ya tenía un poco de experiencia en este tema, y nos mandaron justamente a hacer un seguimiento total, ya estaban hablando del tema de metodologías ágiles, el tema de Scrum, muchas cosas interesantes, ¿ya? Y lógicamente después de evaluar la aplicación, pasar por un proceso de desarrollo y un montón de cosas, igual se seguirían encontrando vulnerabilidades, inclusive bastante críticas, ya en el tema de desarrollo, y se reportaron, ¿ya? Entonces se crearon justamente el lineamiento de seguridad, pero ¿qué es lo que pasó? Tratamos con una, digamos, una unidad de desarrollo, y cuando nosotros agarramos, sabes que tuvimos una reunión para ver otro desarrollo, otra aplicación, resulta que era otra unidad de negocio. Y esa unidad de negocio tenía, digamos, sus propias personas, no eran, digamos, las personas que en este caso trabajaban con un lineamiento general, entonces se tenía que volver a hacer todo desde cero, ¿ya? Eso es muy habitual también encontrar, y me acuerdo que lógicamente tuvimos que volver a hacer las cosas que ya se habían hecho previamente. Lógicamente con la experiencia que habíamos tenido fue más fácil, digamos, de obtener los resultados, pero el gasto era completamente doble, ¿ya? Muy bien. Un poco de las secuencias, y justamente creo que estaban hablando del tema de Pines, de justamente Pine Light. Ya, esta es la secuencia más genérica, no es la de todos, pero la más genérica que se habla justamente en lo que es el tema de DevOps, ¿no? Que sale una etapa de desarrollo, sale un tema de manejo de repositorios, se habla un manejo de los integradores, sale un manejo justamente de repositorios para binarios, se habla de justamente de la etapa en la cual pasa a lo que es justamente QA y luego a la etapa de producción y posteriormente
para la etapa de monitoreo, ¿ya? Entonces, cada etapa, como ven ustedes, mayormente, digamos, las evaluaciones, hasta hace no mucho, caían en esta etapa, ¿no? Cuando ya el producto estaba completamente hecho, desarrollado, y lógicamente ustedes dirán, pues, pero ¿por qué no existe una preocupación de toda esta etapa, de cada etapa que se ve, digamos, en todo el ciclo de desarrollo? Bueno, la verdad, hablando justamente con las personas, no era un tema muy técnico, porque quizás se podía invertir, quizás se podía tener gente un poco más capacitada, quizás muchas cosas, ¿ya? Pero se sabe muy bien que muchas de las decisiones que se toman no las toman las unidades técnicas, sino las unidades de negocio. Entonces ellos priorizaban básicamente en esta parte de acá para que se pueda evaluar digamos, la aplicación, y lógicamente había un tema de costos de ese lado. Entonces no es un tema muchas veces de conocimiento, sino un tema de ganas, ¿ya? Y ahí les contaré un caso muy puntual también con una empresa que tuvimos, que bueno, fue muy simpático. Entonces, como ven, estas etapas, ya, que deberían evaluarse en totalidad, porque ya hablamos de muchas cosas añadidas, ya, o sea, temas de terceros, ¿no? Temas de terceros por ahí, temas de terceros, como ve usted, también tema de terceros, ¿se dan cuenta? Hay elementos de los cuales también debería ser parte de la evaluación, pero lamentablemente, pues, no se realiza de esa forma. Inclusive, si nosotros partimos de lo que era, digamos, esta etapa, que es la etapa de QA, debería ser de esa forma, ¿no? Saben muy bien que las funcionalidades en la totalidad de una aplicación en QA no van a ser las mismas que en una etapa de producción. Algunas funcionalidades no están funcionales completamente, no se tiene, digamos, la misma cantidad, digamos, de usuarios o perfiles en los cuales se pueden hablar de este lado. Entonces, eso sumerge a que lamentablemente, pues, no sea el mismo resultado acá que acá. Eso es toda una problemática al final. Entonces, básicamente, cuando tú tienes una aplicación, ¿qué es lo que tú tratas de una forma evaluar si solamente tu etapa inicial parte justamente de casi del punto final, ¿no? Fallas bastante comunes justamente con el tema de autenticación, con el tema de autorización, pero también hay fallas que ni siquiera van del lado tecnológico, que involucran inclusive cambios bastante altos en el tema de lo que sería la parte del código fuente, inclusive de la aplicación, como son las famosas reglas de negocio, ¿ya? Les contaré un caso muy particular. En una empresa que hace ventas, digamos, de productos fast food, ya que lógicamente saben que el movimiento en un negocio en fast food es bastante amplio, o sea, bastante veloz en esa compra. ¿Qué es lo que pasaba? De que se podía utilizar un token de compra, por ejemplo, en mi caso, pues en mi país, voy a decir mi país, no voy a decir qué empresa es, ¿ya? En mi país ya $1 y podías comprar productos de $20, de esa forma. Se fue reportado, creo que eso fue el año 2015, se volvió a reportar el año 2016, se volvió a reportar el año 2017. ¿Por qué pasaba esto? ¿Ya? Porque lógicamente la unidad de negocio justamente la unidad técnica evaluó básicamente los cambios que se realizar a nivel de código y eran demasiado, o sea, demasiado costosos. Entonces la unidad de negocios es que prefirió, continuemos con esto y sabes que no entremos a lo que es la parte de central de riesgo interna. Así de simple. Y se continuó justamente con este tipo de movilidad persistente, que fue gracioso que inclusive hasta hace no mucho se sigue reportando. Cosa que pasa, ¿ya? Entonces, otra cosa más muy interesante es que básicamente los analizadores, en este caso de las etapas de lo que sería, digamos, la parte de autenticación, es como cuando tú ingresas en este caso a un local, ¿no? Que tiene una fachada muy bonita, ¿no? O sea, tú ves, no sé, puertas bastante protegidas, todo lo demás, ¿no? Pero por dentro, o sea, es un infierno, ¿ya? Entonces, muchas veces pasa eso con las aplicaciones. Las autentificaciones a veces pueden ser de tipo biométrica, pueden tener factores, en este caso, limitantes para, en este caso, hacer ataques de fuerza bruta, ¿no? Doble factor y muchas cosas más. Pero algo muy importante es que básicamente lo que son la parte de regla de negocios y la parte justamente de fraudes ya no involucran justamente temas relacionados a eso, a la parte de autenticación, sino toda la parte, digamos, posterior a eso, ¿no? Es justamente por eso que me parece de esa forma. Entonces, se puede justamente hacer cosas muy interesantes, ¿ya? Que van justamente con manejo justamente digamos, de lo que son manejo de perfiles, van cosas muy interesantes con lo que es romper justamente, por ejemplo, ¿no? Que con una compra, pues puedas pagar pues $1, y poner un -1 a ver qué sucede, si a veces en este caso te devuelve el dinero, o de alguna forma pues poner digamos, sumas porcentuales para ver cómo lo procesa, si no tiene una limitante para hacer ese tipo de proceso. Entonces se puede hacer cosas muy interesantes que van justamente mucho de la mano, no solamente con la parte técnica, sino con la parte, digamos, de negocios, que bueno, son cosas que también se dejan de evaluar. Y como menciona acá, todas las que WAF no detiene. O sea, puedes poner un equipo de superseguridad, ¿ya? Y eso justamente no va a evaluar para nada. Entonces, ¿qué podemos hacer para, digamos, aterrizar un poco el concepto de lo que sería DevOps, ¿ya? Incluir simplemente durante todo el proceso, así sea costoso,
ya temas de seguridad. Por ejemplo, en la etapa de desarrollo, la validación justamente previa de los commits, ¿no? Que es lo que algunas personas se está subiendo, ya si existe data hardcodeada y todo lo demás. El tema también de repositorio de código fuente, no manejo de lo que son los secretos, por ejemplo, en lo que es la parte justamente de integración, ¿no? El tema de SAS, CCA, Software Completion Analysis, ¿no? El tema de lo que es repositorios binarios puede funcionar también lo que es el tema de Ansible, y así, en cada etapa justamente incluir, por ejemplo, la parte de staging, evaluaciones justamente tipo dinámicas, cómo se gestionan también las vulnerabilidades, ¿no? En la etapa de producción, la parte justamente puede ser de acuerdo, en este caso, a las librerías, en este caso, o normativas también, en las cuales están enfocadas, digamos, esta aplicación. Entonces, estas etapas, como ven ustedes, se pueden de alguna forma tener un control de seguridad, ¿ya? En los cuales puede garantizarse un poco la seguridad en todo el ciclo de desarrollo, hasta, lógicamente, llegar a la parte de monitoreo que es enfocado a lo que es la parte de OWASP Top 10, que creo que la mayoría conoce. Partiendo un poco desde lo que sería la parte de evaluación de COBIX, tenemos ciertos elementos, tanto open source como también elementos pagados, ya en los cuales tú puedes justamente de una forma evitar justamente esos secretos, ¿no? Que pueden terminar completamente en leaks, ¿no? Donde básicamente se crea una especie de variable en el cual esta variable puede ser utilizada por puede ser llamada a través de un tercero para poder evitar justamente este tipo, digamos, de leaks que al final terminan, pues en este caso, de divulgación de información bastante importante. Otras herramientas están justamente, como ven, muchas de open source, algunas pagadas, pero bueno, son completamente útiles para justamente la tarea que yo menciono. El manejo de secretos, ¿no? Usando justamente un repositorio, como menciona, de secretos, donde se puede utilizar también, se evita justamente que los datos liqueen y básicamente se basan en cómo maneja justamente los secretos a través de lo que son los más clásicos, como los API keys, los power, certificados, ¿no? Cómo maneja la autorización, que bueno, puede ser completamente útiles, como el caso, por ejemplo, de HashiCorp Vault y otros elementos en los cuales ustedes pueden utilizar para poder, en este caso, tener un control sobre esa primera parte. Ya hablamos ya de lo que es SaaS, ¿no? O sea, la lista justamente de OWASP. En ese mismo cliente que yo mencioné, en lo que sería el cliente de la entidad justamente educativa, lo que pasa es que también existe un tema de falta de conocimiento, ¿ya? Cuando pidió la evaluación, lo que también pedía era el análisis justamente de lo que es la parte estática. Pero lamentablemente, como muchos saben, el tema de la parte de análisis estática indica muchas cosas más, como tener justamente alineado lo que son los tipos de repositorios, arquitecturas tecnológicas, las partes justamente, digamos, de los componentes, las librerías que utiliza justamente la aplicación, no solamente es el código en sí. Entonces se vuelve bastante complejo y lamentablemente, pues, ofrecer un servicio así a veces es bien complejo y mayormente el contraste que se tiene que hacer es justamente con la parte DAS, porque es justamente necesario para realmente validar que existe una vulnerabilidad posible, ¿ya? Hace poco, justamente para una empresa americana, me tocó evaluar una aplicación de tipo JavaScript, en el cual solamente me entregaban nada más, era un plugin, en este caso, que era me parece que era para Google Chrome, sí, era para Google Chrome, en el cual solamente me entregaban el código, digamos, incluso ni siquiera el código fuente, sino, digamos, la propia plugin nada más para evaluarlo y ni siquiera tenía interacción con el API. Lógicamente, es una limitante que se evalúe de esa forma, porque hay muchas cosas que resultan a nivel de lo que es la parte de capa de presentación, o sea, el resultado básicamente de lo que es ingreso de data, y no solamente de lo que es la parte de análisis de lo que sería la aplicación. Entonces, esos tipos de limitantes también pasan por un desconocimiento y bueno, inclusive por temas que ni siquiera están relacionados a temas muy técnicos. Pero bueno, en esas partes de estático, como me menciono, están ciertas herramientas que pueden ser completamente útiles, ¿ya? Para poder, de alguna forma, analizar justamente la parte, digamos, de código fuente. Y ojo que no todas las herramientas que ustedes están viendo son útiles para todo tipo de codificación. O sea, también tienen que digamos, tener en cuenta eso. Pueden comprar una solución en la cual no esté justamente la parte de evaluación de su código. Y en muchos de los casos que yo he usado, ya tampoco no te otorgan pues ninguna vulnerabilidad, tampoco que sea, digamos, bastante, no sé, bastante crítica. Pero bueno, eso es parte también de lo que es la siguiente parte, que es la parte justamente en DAS, y también el análisis justamente, digamos, que se tiene con respecto al código fuente de forma manual. Entonces, básicamente, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que te puede encontrar SonarQube? ¿No? Que existe el free y también está el pagado. ¿No? Por ejemplo, dentro del repositorio, lo que sería el hardcodeo de data, ¿no? Como rutas o datas, ¿no? De lo que sería la conexión a MySQLi. Es un ejemplo básico, ¿no? Por ejemplo, para RIX, para PHP, ¿no? También igual, ¿no? Posibles inyecciones a través de variables de cross-site scripting y SQL injection, ¿ya? En los cuales, pues, lógicamente te pueden ayudar para lo que es la tarea justamente de DevSecOps, ¿no?
Recuerdan lo que yo mencioné al inicio, ¿no? El tema de lo que es Py2Py, ¿no? Que lo que podría involucrar esta cadena, digamos, si esta cadena de suministro se ve atacada, ¿no? O se ve de alguna forma tiene algún tipo, ¿no? de, digamos, de inyección de tipo de malware, lo que sea. Lo que pasa es que al final es digamos, third party, o sea, service, se ve infectado y básicamente todas las aplicaciones en sí que se construyen a base de ese third party también se ven completamente afectadas. En la actualidad, muchos de los ataques, como ven ustedes, se realizan de este modo, ¿ya? Entonces, es para un poco entender, esquematizar lo que justamente hablé al inicio. Sobre Composition Analysis, ¿ya? Es simple, lo que hace básicamente es analizar dependencias, ¿ya? Y vulnerabilidades en lo que, de las mismas, ¿no? Existen, digamos, varias tools, ¿ya? Que son muy interesantes y también existen OWASP, también una tool de desarrollo, ya completamente libre, ¿ya? Que los cuales te pueden otorgar básicamente análisis de dependencias si tiene una vulnerabilidad relacionada a ella. Por ejemplo, esto es lo que te requería justamente el DPS check de OWASP, ¿no? Si ustedes ven aparte de abajo, ¿no? Dentro de lo que es justamente la dependencia, ya que es justamente Gradle.wrapper.jar, tiene un critical porque supongo que acá, creo que por acá se mostraba, ya supongo que existe un RC al respecto, ¿ya? Entonces, ese tipo, digamos, de herramientas te pueden ser útiles para tu análisis, en este caso, de bots. ADAS, ¿no? Acá existen dos cosas muy interesantes, que a veces la gente piensa que solamente los análisis, digamos, de aplicaciones se basan en escaneos y ya, o sea, dejas una cosa aprendida y te localiza todo. Por lo que ya mencioné, el tema de reglas de negocio, el tema de lo que es la parte de autorización, ya, son temas que tienen que hacer siempre en trabajo con la parte manual. Claro, no es que diga que no se hagan ese tipo, digamos, de escaneos. Lógicamente, si yo encuentro, no sé, un type con lo que sería en una parte de lo que es un parámetro, que responde de repente a a una inyección de tipo de timer, ¿no? Y lógicamente no voy a hacerlo manualmente. Voy a recurrir de repente pues, a alguna herramienta como un SQLmat para cómo inyectar, o de repente una herramienta automatizada. O sea, no me voy a también el trabajo en eso. Pero bueno, BARS es justamente, como menciona, quizás una de las herramientas más usadas, que tiene muchas cosas muy interesantes, ¿ya? Y se puede integrar también a lo que es los pipelines, justamente de DevOps, ¿no? A través del API RESTful, que es algo muy importante, ¿ya? Y también, por ejemplo, otras herramientas como SAP, que a pesar de que, bueno, tiene su tiempo y es completamente open source, me parece que también es una herramienta en la cual no necesitan ningún tipo de gasto, digamos, en lo que sería básicamente las versiones pagadas, como el BART, ¿ya? ¿Es fácil consumir DAS con escaneo automatizado? No, pues les repito, no. Básicamente toda la parte de análisis no solamente pasa por un análisis manual, sino por un análisis completamente automatizado, ¿ya? El DAS manual es más para un pentest, ¿ya? Y el DAS automatizado sirve tanto para DevOps, Pipeline y como pentesting. Entonces hay que tener en cuenta, digamos que como opción para lo que es DevOps, ya puede ser completamente óptimo usar también ese tipo de herramientas, ¿ya? Otra cosa más, ¿no? Un DAS que se puede incrustar en el Python de forma automatizada también es justamente una herramienta como Inuplay, que inclusive está dentro de lo que sería como un plugin de Jenkins, que también de alguna forma puede ser útil para hacer las evaluaciones, en este caso dinámicas, ya de lo que es básicamente los parámetros de entrada. Este, eh, Cuestión de vulnerabilidades, ya, lógicamente hemos hablado mucho de los temas de encontrar vulnerabilidades, pero cómo poder centralizarlas y cómo poder reportarlas. Entonces, justamente está la gestión de unidades, justamente que sería la herramienta que permite gestionar la superficie de ataque, ¿no? Como ven ustedes, en este caso es un ejemplo, me parece, de Faraday, ¿ya? En los cuales, de alguna forma pueden, a través de, en este caso, colores o criticidad, básicamente tener un reporte bastante adecuado de lo que se va encontrando, ya, justamente en el análisis. Otras formas también, lo que son compliance as a code, ¿no? Dado que el ambiente de DevOps no se mantiene, se reconstruye, ¿no? Se necesitan también ciertos factores de cumplimiento, como son los estándares que son bastante conocidos, como PCI DSS, IPA, ITRAS, SOX, SWIFT, que acompañan, digamos, a lo que es la parte de evaluación. Entonces, muchas de las herramientas de vulnerabilidades actuales tienen justamente esas características, ¿ya? Y pueden ir de acorde a las normativas para que de alguna forma les permita el trabajo efectivo en la parte justamente de DevOps. Eh, ¿No? Casi cualquier escaneador que menciona justamente tiene esto y el reto que se puede personalizar e integrar justamente en el pipeline, ¿no? Una buena tool, como menciona, que es justamente el Inspect, que era como, pues, puede ser útil para esas tareas, ¿ya?
Por ejemplo, un ejemplo muy práctico, ¿no? Si tiene un requerimiento en lo que es la parte de PCI DSS, ¿no? Indica que se deben mantener seguros los sistemas y aplicaciones. Es una forma también de reducir básicamente la superficie de ataque, ¿no? Muchas veces basadas en access list, ¿ya? Y de alguna forma se puede utilizar también algún tipo de script en los cuales puede validar justamente que los sistemas básicamente decimos perimetrales, lógicamente están cumpliendo con el objetivo principal que es PCI DSS, ¿no? Es un ejemplo muy práctico de lo que será la ejecución básicamente de un IP tables, ¿no? Para hacer esa validación en algunos dispositivos que también tienen esas capacidades y se pueden, digamos, integrar. Entonces, un poco de los resultados nada más del validamiento del cumplimiento, ¿no? De que básicamente, lógicamente tiene que ser en READ, muchas salidas y entradas de flujo de datos para, lógicamente, ser validar parte del cumplimiento. Infraestructura as a code, ya aún confían justamente en los Docker Hub. Lo que pasa es que el tema con los Docker, y quizás lo hablaré después en la parte de DevOps para lo que es Red Teaming, no solamente pasa por un tema de confianza. Saben muy bien que eso surge a través de lo que es un grupo de desarrolladores, en este caso, que montan una solución a través de Docker, ¿no? Pero lamentablemente, por lo que ya mencioné, por las cadenas justamente, digamos, que se pueden incrustar código malicioso, pueden también haber sido afectados por tanto. Entonces, no hay un compromiso de validación que no haya sido malware en esas imágenes. O sea, si utiliza Docker, por ejemplo, dentro de la parte de la aplicación es bueno también evaluarlas y para eso tiene, digamos, algunos motores en los cuales ustedes pueden utilizar y pueden ser útiles también para poder evaluar básicamente si este Docker no ha sido afectado por algún tipo de vulnerabilidad, ¿ya? Y básicamente, ¿no? No me es importante, ¿no? Cómo se participa dentro de una metodología, en este caso tipo Scrum, por ejemplo, ¿no? Cómo hacer, digamos, parte de lo que son los controles de seguridad, de repente las acciones que se van dando justamente en lo que es toda esta parte de metodología. Entonces, por ejemplo, en la planificación y lanzamiento existe un diseño de seguridad a alto nivel, o sea, es participar de esto, participar prácticamente de la arquitectura, ya planificación de los sprints, eso sería por demanda, ¿no? Y luego, por ejemplo, la parte de programación y correlamiento de código, son pruebas completamente automatizadas y validación también de controles, y también la prueba de regresión, por ejemplo, son pruebas automatizadas. Entonces, de alguna forma se puede tener este conjunto de pruebas ya que pueden ser útiles justamente en lo que es la parte del desarrollo a través de Scrum. Muy bien. Pasamos a la siguiente parte. Ya no vamos a ver el tema, en este caso, desde el punto de vista de los desarrolladores, sino de aquellas personas que quieren hacer Red Team y que quieren incluir justamente, digamos, elementos de DevOps para lo que es trabajo, como por ejemplo, como Red Team. ¿Y por qué Red Team? Puede ser para Pentesting, puede ser para Bounty, sí, sin ningún problema. Muy bien. En primer lugar, partimos de dos principios muy básicos, ya que solamente vamos a analizar la parte, digamos, el DevOps Check Dev, ya en la última parte, que es el ahorro de tiempo y reducción de costos. Es lo que se busca siempre, ¿no? Buen tiempo, digamos, para tener justamente, digamos, montada la infraestructura acorde a lo que se necesita, y también el tema de costos, o mientras sea open source, mucho mejor. ¿Cómo se relaciona justamente con la parte de Team? O sea, podemos tener muchos servicios de infraestructura como as a service, ya como se menciona acá, como el tema, por ejemplo, de Chef, Puppet, Ansible, Salt on the Stacks, Terraform, infinidad de cosas. Va a depender de muchas cosas, ¿ya? Por ejemplo, ¿por qué nosotros, en este caso, para montar de repente virtuales, ¿no? Si podemos usar Terraform con manejo de infraestructura, pero ¿por qué no usamos, por ejemplo, Chef, ¿no? Que de repente te puede montar infraestructura y también te puede montar justamente, instalar justamente aplicaciones y configuraciones iniciales y todo lo demás. O sea, no solamente la parte, digamos, la parte justamente de virtual, sino también inclusive la parte de, digamos, de aplicaciones, ¿ya? Por una sencilla razón, nosotros estamos haciendo Red Team y para eso tenemos que tener el control de todo. Lo preferible siempre es trabajar con open source en estos casos, y es por esa razón de que es mejor armar tus elementos a base de elementos que te pueden otorgar quizás una misma funcionalidad en conjunto, ¿ya? Pero que tú tengas el control completo sobre ellos. O sea, esos temas de que agarrar y, ¿sabes qué? Usar Chef y de repente hacer un tema de ingeniería reversa, pues no. O sea, hay que ganar tiempo. Recuerden muy bien, digamos, el diagrama inicial, ¿no? Y tener, digamos, las herramientas necesarias para, en nuestro caso, customizar a nuestro gusto lo que necesitamos y de repente, lógicamente, las campañas que vamos a realizar. Terraform, ya, básicamente esta es una herramienta para montar, digamos, dispositivos virtuales, ya, donde de algún modo pues trabaja con lo que son, YAML, ya, que es muy similar a lo que es JSON, en los cuales ustedes puedan, en este caso, pues, tener un poco, digamos, entender un poco de la parte de configuración, ya, para poder montar básicamente tus elementos que tú necesitas, de como parte, digamos, de lo que es tus trabajos en operaciones, ya. Ahora ya voy a hablar un poco de operaciones ahorita para que se entienda un poco mejor.
¿ya? Entonces tiene este conjunto, digamos, digamos, de elementos, ¿no? En los cuales tú puedes justamente, en este caso, setear las instancias, setear los providers, ¿no? Y citar diferentes características, ¿no? En los cuales tú puedes utilizar, lógicamente, a necesidad, ¿ya? Y lo mismo pasa con el tema de lo que sería, por ejemplo, Ansible, ¿ya? Que trabaja muy igual, pero trabaja con lo que sería, digamos, muy usado con justamente el término de playbooks, que también tiene justamente incluye básicamente lo que mencioné al inicio, con el tema de Terraform, o sea que puedes customizarlo, ya, pero también puedes inclusive añadir temas de actualización para que tus sistemas operativos sean completamente actualizados y hace también algo muy, o sea, es algo también, una herramienta muy interesante, ya, que puedes utilizarla para el objetivo final. El tema de Dockers también ya lo mencioné, entonces tiene que pasar por un tema de confianza, al fin y al cabo. Como ven, o sea, si bien es cierto, ¿por qué usar Dockers, no? ¿Y por qué no usar virtuales, no? Creo que las respuestas ya, creo las sabemos muchos, ¿no? Por un tema de uso de, en este caso, que esto consume menos recursos. Entonces tú puedes decarizar básicamente a base de una necesidad, a base de una aplicación, o sea, puedes tratar de hacer eso para poder disminuir el tema de consumo. A la actualidad existen muchos temas relacionados a C2 que tienen justamente este tipo de decarización, que lo menciona en la parte final, ya que hacen muy interesante el uso de Dockers. Pero, ¿cómo te da la garantía realmente, pues, al fin y al cabo, de lo que tú estás usando? Por ejemplo, si es un Kali o te bajas algún tipo de herramienta que sea útil, o el tipo de Docker que sea útil, que realmente pues no haya tenido un tema, ¿no? En este caso, una disrupción o un tema implicancia con una implicancia con seguridad. Entonces, ahí va justamente la parte de Docker. Saben muy bien que en la actualidad ya pues Docker ya primero comenzó como parte de lo que era justamente, trabajaba con el kernel Linux, pero en la actualidad creo que ya trabaja con básicamente todos los sistemas operativos y se puede montar sobre ellos. Los recursos emotivos que yo menciono, ¿no? Que justamente mencioné las etapas de la parte de ¿para qué? ¿Para qué justamente hacer este tipo, digamos, de trabajo, montar DevOps sobre lo que es la parte de Red Teaming? ¿Por qué razón? Es muy importante, porque simplemente puedes, por ejemplo, montar campañas, en este caso, de phishing, montar C2 sobre ello, ¿ya? En los cuales tú no necesitas justamente, o sea, reinstalar todo, tener los recursos necesarios, ¿no? Ver lógicamente que digamos, el sistema operativo y las aplicaciones estén completamente bien instaladas, que por un motivo no tengan esas problemáticas. Entonces, por eso justamente se utiliza lo que yo menciono, ¿no? En este caso, el tema de Docker o el tema de lo que es infraestructura virtual, para tener completamente listo y montar las campañas en una velocidad mucho más rápida. Es lo que se virtúa. Pero también te encuentras con muchas cosas más interesantes, como el uso también del manejo de APIs, como el uso también de lo que son, en este caso, recursos externos, ya en los cuales también, como ven ustedes, no solamente hacen un trabajo de Red Team a la hora de usar DevOps, sino también un trabajo de lo que sería básicamente de aseguramiento para realmente validar que la esté usando correctamente estos elementos, ¿ya? Entonces, es un proceso muy interesante en los cuales nosotros hemos pasado por eso cuando hemos desarrollado una aplicación y fue algo muy interesante porque nunca nos vimos del otro lado, ¿ya? Entonces, básicamente eso. Un ejemplo muy clásico, ya que es un tema de Red Team, como ven ustedes que tienen varios componentes, ¿no? Están el C2 por ahí montado, está por ahí justamente los implantes, ¿no? Y bueno, algunas características más que, bueno, que pueden también usarse parte de esto. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si en toda tu tarea de hacer un trabajo de Red Team de meses, ya, logras penetrar y logras poner un implante, por ejemplo? ¿Y qué pasa si el equipo, digamos, de azul, pues de algún modo pues te detecta? Imagínense qué es lo que haría en primer lugar. Simplemente cerrarte las puertas, cerrarte justamente de alguna forma los listas de accesos. Pero con DevOps, de repente puedes tener no solamente un C2A, sino un C2B, 3, 4. Entonces va a ser más difícil que de alguna forma te puedas cerrar las puertas y hacer un tema digamos, de mantención de acceso dentro de lo que es la parte de la red que tú has justamente hecho un implante y bueno, lo que permanecer ahí, que es justamente lo que se busca en tareas de Red Team al final. Entonces, fuera del tema de filtración, que está también relacionado por ahí, que es justamente la parte final de lo que sería básicamente el trabajo en Red Team. Entonces, este tipo, digamos, de elementos, como yo menciono, te ayudan de alguna forma a tener mayor, o sea, justamente una mayor cantidad de formas de poder operar, justamente, o disponibilidad, creo que es la palabra correcta, para justamente tener permanencia en lo que es la red interna. Eh, Muy simple, a ver, por ejemplo, ¿no? Un caso uno, ¿no? ¿Cómo provisionar un Kali, en un Linux o un Kali, ¿no? Es, a ver, muy rápido, solamente colocar, meter las herramientas requeridas en un equipo ejecutable de Linux, puede ser compilado, puede ser complicado, ¿ya? Y podemos aplicar de repente un Docker. Sí, ya, sí, ya acabo, no falta. Ya, para correr un poco, ya, básicamente esa era la forma de poder montar, en este caso,
una imagen que tiene Kali sobre Linux, ¿ya? Y por ejemplo, después simplemente, inclusive podemos añadirle una interfaz gráfica a lo que sería básicamente este Kali para poner un acceso remoto dentro de un Docker, ¿no? Crear una imagen justamente con Docker, ¿no? Como se ha visto, ¿no? Disponer Kali usando justamente es bastante simple. Entonces, justamente se puede, en este caso, pues, incluir, por ejemplo, ya no ni siquiera todo un sistema operativo, sino básicamente algo que tú necesitas, por ejemplo, como el Inpacket, ¿no? De la misma forma, nada más se construye, nada más, digamos, en la parte de Dockerfile, los elementos que tú necesitas, y básicamente tienes una herramienta dockerizada, como lo que es justamente el Inpacket, ya dentro de lo que sería un Docker. Y pues también saben muy bien que al fin y al cabo, pues estos elementos puede ser que de alguna forma no se graben, entonces hay formas también de poder hacerlos no volátiles y que de algún modo pues permanezcan dentro de lo que sería básicamente el dispositivo dockerizado, ¿no? Simplemente vincularlo nada más a la parte, a una ruta y simplemente hacer, digamos, vincularlo con el volumen y simplemente cambiar un poco la parte de lo que es el Docker Compose Gmelt, ¿ya? Para poder justamente hacer lo que se desea. Y libremente se ejecuta y ya está. Ya, acá termino. Ya. Está justamente el Post2 también, que tiene elementos dockerizados y que tiene, como ven ustedes, que está lleno de contenedores donde cada elemento, o sea, que es útil dentro de un C2, dentro de toda la infraestructura, tú puedes, en este caso, tener un Docker para cada cosa. O sea, lo que vas haciendo simplemente es mejorando o de alguna forma implementándolo, ya para que tenga mayor cantidad, digamos, mayor cantidad, digamos, de servicios que tú necesitas dentro de un C2. Pasa también con Mintic, que es muy interesante, ¿ya? Y como ven ustedes, ¿no? Básicamente en este gráfico de acá, cada componente es dockerizado, o sea, como cada aplicación, ¿ya? Y vas utilizando de acuerdo básicamente a las necesidades y lógicamente para la utilidad que es un trabajo de Red Team. Como menciono, simplemente para finalizar, creo que es la parte final, ¿ya? Estos elementos pueden ser muy útiles no solamente para trabajos de Red Team, sino también trabajos en pentesting o también en trabajos de Bug Bounty, con otros elementos quizás, ¿ya? Pero bueno, de alguna forma espero que sea de ayuda. Listo, chicos, eso es todo. Muchas gracias por la invitación y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Gracias.